Vamos a hablar un poquito de las propiedades saludables del aceite, pero desde un punto de vista un poco científico, pero mucho cultural, porque realmente la asignatura que falta para aprobar en este país, al ciudadano de pie, es la de la cultura del aceite. Y somos el primer país productor del mundo, desde la época romana. De 2 botellas de aceite que hay en el mundo, una es de este país. Y todavía no nos hemos dado cuenta de eso, tenemos que sacar pecho en ese sentido. Bien, bueno, pues presento a mi madre, a mi tía, hablando de dieta mediterránea, en Monda, haciendo un perón de papa con virgen extra y con madera de olivo. Y eso es cultura mediterránea, eso es estilo de vida mediterránea, y eso es nuestro. No podemos quitarlo del medio, es muy difícil, por lo menos para mí. Y el famoso refrán que dice, el remedio de la tía Mariquita, que con aceite todo lo quita, vamos a intentar demostrarlo un poquito científicamente hablando. Mirad, vamos a hablar un poquito del concepto de dieta mediterránea, que sabéis que es patrimonio cultural de la Agenda de la Unidad desde el año 2010. Ya hay muchos extranjeros que vienen a esta país preguntando de la dieta mediterránea. Y resulta que estamos yéndonos del patrón de dieta mediterránea. Y aquí tenéis los ingredientes o los alimentos principales. El virgen extra, los cereales, el vino en las culturas que están afectadas al Mediterráneo, los frutos secos, el pescado, por supuesto, esta manera tan maravillosa de hacer pescado como son los espetos, la aceituna de mesa, que no se nos olvide, y por supuesto, frutas y verduras. Mirad, hay una definición preciosa de la dieta mediterránea tradicional, que lo que dice que es una rica confluencia geográfica, histórica, antropología y cultural de 3 continentes, de África, Asia y Europa. A partir de lo simple, de la variedad, en un entorno hospitalario como somos nosotros y un clima templado, han surgido una de las combinaciones de alimentos más saludables del planeta. Y tenemos que ser conscientes de ello. Pero bajo mi punto de vista, la dieta mediterránea todo es mucho más sencillo, es comer de todo, no abusar de nada e intentar comer de temporada. Parece fácil, pero la sociedad hoy en día es bastante complicada. Bueno, fijaros si el alimento vertebrador de la dieta mediterránea, el primer gastrónomo de la historia, que fue un señor que se llamaba Picio, en el siglo I, en sus libros de red coquinaria, en torno a 500 recetas que él tenía en el libro, pues más de 300 ya venía el aceite de oliva virgen extra, en aquel entonces, como uno de los ingredientes básicos. Pero si cogemos el último libro de recetas de mi amiga Carmen Mata, de Cocina Popular de Marbella, de ayer y hoy, de 100 recetas, en 92 viene el aceite de oliva virgen extra, es el alimento que más se repite. Y si cogiéramos cualquier libro de recetas de cualquier país del Mediterráneo, imaginad. Por el doctor Ansel Keys, hace muchos años, él se dio cuenta que en un estudio nutricional en Grecia, se dio cuenta de una baja incidencia de arteriosclerosis, de enfermedades cardiovasculares y degenerativas, junto a una mayor esperanza de vida. A partir de ahí desarrollan el estudio de los 7 países, el estudio epidemiológico del año 58 a 64, en países tan curiosos como Estados Unidos, Japón, Finlandia, Holanda y países mediterráneos, Yugoslavia, Italia y Grecia, cuando era Yugoslavia. La principal conclusión es que había una clarísima relación entre las características de la dieta y la salud de la población. Cómo comía, qué lo comía, con qué lo comía, qué lo comía. Convivencia, entre otras cosas. Pero bueno, esto no es nada nuevo, porque el señor Hipócrates hace ya muchísimos años decían que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Bueno, pues esto es una joya que debería estar en todas las consultas de todos los hospitales de España. Es la pirámide de la dieta mediterránea, donde ya aparece el alimento vertebrador, el aceite de oliva virgen extra, en el lugar que le corresponde, no aquí arriba. Y aparece en el mismo sitio que la fruta y la verdura y los cereales. Importantísimo concepto. También aparece el concepto de la aceituna de mesa y de los frutos secos como el aperitivo a media mañana, que hasta entonces no aparecía. Y también aparece por concepto de hidratación, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto, la base. El ejercicio físico, el descanso adecuado, la convivencia, el comer en familia, el transmitir, el convivir. Las técnicas saludables de cocina, que no nos quedemos solamente en la plancha, que hay muchísimas técnicas, como vamos a ver con Dani García después, saludables. Y por supuesto en respetar los productos de temporada, tradicionales, locales y respetuosos con el medio ambiente. Eso es importantísimo. Muy importante. Bueno, también debemos mucho al profesor Cándido Vián, discípulo de Ansel Keys, que él promulgaba la dieta del CLM, el comer la mitad. O también decía comer de todo, pero comer poco, o pocos platos y muchos zapatos. Bien, seguimos avanzando. Fijaros, esto es Marbella, mi pueblo. Primero del siglo XX, cuando se podían hacer moragas en la playa. Ahora para hacer una moraga en la playa en familia tiene que pedir más permiso. Bueno, ya lo saben, ¿no? Y esto era convivencia, esto es estilo de vida mediterráneo. Esto se ha perdido. Menos mal que están los chiringuitos que de vez en cuando se puede uno pegarse unos espetitos de sardinas, ¿no?
Y fijaros lo que era un puesto de carne. En Marbella, a principios del siglo XX, era un circo. Si le preguntamos a nuestros abuelos cuándo comían carne, lo primero que te van a decir, ¿carne? Cuando está un malito o cuando es la fiesta del pueblo. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? El que no come carne parece que no sabe comer. Y ese es un gran problema que tenemos. Bien. Fijaros lo que era Marbella. Marbella era una tierra de aceites. Y tenemos el Cortijo de Miraflores, fijaros, fábrica de San Bernabé, fábrica de aceite de oliva en Marbella, teléfono número 40. Parece que fue ayer, ¿no? Y había industrias de capacho. Y había como el Cortijo de Miraflores que estaba todo rodeado de olivos. Ahora en Marbella los olivos están rodeando el hospital comarcal de Partima, ¿no? Los olivos de los Monteros. Bien. Fijaros si el alimento vertebrador es importante en la dieta mediterránea, porque imaginaros unas migas, un ajo blanco, una sopa por encima o unos polluelos sin un buen virgen extra. No puede ser. Os cuento una anécdota para que no se nos olvide. La fiesta de los abuelos de Almarcha, una fiesta de interés nacional de Andalucía. Siempre que ibas a la fiesta, cada familia te obsequiaba con un ajo blanco, todos diferentes. Llegó un político de turno y dijo, no, hacemos el mismo ajo blanco para todo el mundo. Contratan a un cocinero y dice, venga, ajo blanco para todo el mundo. ¿Cuánto? 4.000 litros. Estupendo. Y pusieron aceite de girasol. Fijaros qué puñalada a la tradición, a nuestra cultura. Bien, hay un refrán que dice que si quieres llegar a viejo, guarda el aceite en el pellejo. Ya no, ya en botella negra, en lata, a una temperatura óptima, como vamos a ver después en la carta. Bien, ¿qué es un aceite de oliva virgen? Es un zumo de una fruta, que se llama aceituna, que va a conservar todas las propiedades de esa aceituna. Su sabor, su aroma, sus vitaminas y todas las propiedades saludables. Y es el único que debería de llamarse aceite, porque es el único que procede de la aceituna. Bien, ¿por qué son importantes los lípidos en la dieta? Me imagino que lo habrá comentado la compañera anteriormente, pero sobre todo porque aportan energía, es una fuente de calor, forma parte de prácticamente todas las membranas celulares del organismo. Una función transportadora, ya sabéis que hay una serie de vitaminas que son solubles en grasa y dependen del aceite para su absorción, como son estas aquí. Y por supuesto, no se nos olvide el apartado hedonístico del aceite, es que realmente hace las comidas más saludables y mejores. Yo decía a Picio que la única comida o el único alimento que mejora la calidad de un plato es un buen aceite de oliva virgen extra. Bien. La mejor cocinera es la cindera. Ojo. En la cocina. En los restaurantes irrellenables. Hay una ley que dice ya que la botella que esté en los restaurantes en mesa tiene que ser irrellenable. Ya está bien de dar gato por liebre, pero si los ciudadanos no somos capaces de reivindicar, imaginaros que nos ponen una botella de vino vacía o por la mitad, con la etiqueta manchada. Ahí no protestamos, así. En el aceite igual, ¿vale? Bien. Composición química del aceite. Tenéis que saber que el 98% de lo que lleva una botella es grasa. Grasa. Es la fracción que se hace jabón a lo largo de la historia. Pero un 2% es importantísimo porque se llama fracción insaponificable y son los llamados componentes menores. Ahora vamos a ver qué es lo que son. Bien. Aquí tenéis la fracción saponificable donde el principal protagonista es el ácido oleico, el omega 9. Hay variedades de aceituna que llegan hasta el 83%. Por dar un dato interesante, el cerdo ibérico del Valle del Genal, ahora está de moda, llega hasta un 65% de ácido oleico. Por eso le llaman el olivo con patas, que es monoinsaturado. ¿Y qué es lo que hace el ácido oleico? Pues fijaros, sobre todo es el componente fundamental de las membranas celulares, acción antioxidante. Eso hace que sea un factor preventivo de la arteriosclerosis, antiagregante plaquetario, reduce la presión arterial y juega un papel importantísimo en la modulación del sistema inmune. Todo ventaja. Pero si nos vamos a esos componentes menores, a 2%, fijaros, son los que le dan las propiedades organolépticas a los aceites, que tengan color, que tengan sabor, que tengan olor, ese 2% nada más. Y sobre todo también le dan estabilidad y gran cantidad de propiedades saludables, como vamos a ver y como Feliciano continúa en la batalla. Pero siempre solo presenten los aceites de oliva vírgenes extras. Vírgenes y vírgenes extras, los de máxima calidad. Bueno, aquí tenéis un montón de nombres raros. Solamente deciros que los componentes fenólicos y las vitaminas son los que le dan el sabor a los aceites, los colorantes, como la clorofila y los caracteres del color, y los aromas, una serie de sustancias volátiles y aromáticas que están en un número considerable de ejemplos, ¿no? Fijaros, por poner algunos, el escualeno, que conoces todos por el tiburón, ¿no? Famoso sopa de tiburón. Bueno, el escualeno es uno de los componentes fundamentales del virgen extra y uno de los responsables de la baja incidencia de cáncer en las poblaciones mediterráneas. Interesante dato. Otro dato, los carotenos son los que le dan el color amarillo, rojizo, anaranjado a los aceites.
pero también entre ellos están el betacaroteno y el licopeno, y son muy antioxidantes. El licopeno y cáncer de próstata, ya sabéis la vinculación tan importante que tiene. Hay un refrán que dice un poco de algo, mucho tomate, y no habrá quien te mate, pero con vírgenes. Bien, fijaros qué dato más interesante de la clorofila, otro de los pigmentos. La clorofila, cuando está en presencia de luz, un aceite verde desde el principio de campaña se convierte en un prooxidante, se oxida muy rápido el aceite. En cambio, cuando en vez de una botella transparente la tenemos en una lata, en una botella negra, es un antioxidante. Fijaros qué detalle, para que lo supieran los restauradores de todos los chiringuitos de la Costa del Sol. Porque todos los aceites que están en la Costa del Sol están rancios, porque están oxidados, por falta de conocimiento. Bien, continuamos. El detallito de la luz, del solecito. Aquí no es muy saludable en ese sentido de la calidad, ¿vale? Bien, la vitamina E, el gran protagonista de la piel, de las propiedades dermatológicas del virgen extra, ¿no? Es un antioxidante, también aporta sabor y picor al aceite. Fijaros la diferencia que hay entre alimentarnos con 25 gramos de aceite de oliva virgen o con aceite de oliva refinado. Aquí conseguimos el 50% de las necesidades nutricionales diarias en el hombre y el 62,5% en las mujeres. Pero si es refinado, en oliva seca, el que desgraciadamente toma la mayoría de la población de este país, pues fijaros, tendríamos que tomar 5 cucharadas más o 5 proporciones más para llegar a la misma cantidad de vitamina E. Lo barato es caro, ¿vale? Bien, pero realmente los reyes del mambo son los componentes fenólicos, porque tienen un gran poder antioxidante. Hay componentes fenólicos como puede ser el hidroxitirosol, el tirosol, el locantal, etcétera, etcétera. Ojo, todos estos productos que estamos hablando desaparecen con el refinado, con lo cual imaginaros los aceites refinados, los poquitos componentes fenólicos que llevan. Y son responsables los componentes fenólicos del sabor, del amargor de los aceites y también del picor. Aquí tenéis uno de ellos, que es el hidroxitirosol, uno de los más estudiados, responsable del amargor. Acordaros del amargor, el hidroxitirosol. Nuestra aceituna arabeña tiene muy poco monoproteína, que es de la cadena de hidroxitirosol, por eso son unas aceitunas que se endulzan muy rápidamente en agua. ¿Qué es lo que hace el hidroxitirosol? Pues fijaros la cantidad de propiedades que están demostradas científicamente. Defensa riesgo de enfermedades cardiovasculares, prevención de cáncer, sobre todo el colon y el de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo propiedades, lo tenéis en los apuntes. Y después tenemos una joya que se ha descubierto recientemente, que es el oleocantal. Y vamos a partir de este señor. El señor Luis Pasteur dijo en su momento que la fortuna siempre juega a favor de una mente preparada. Eso es lo que pasó al doctor Gary Mitchell cuando por primera vez, bueno, le había venido muchas veces a Europa, a congresos, pero viene a un congreso y hace por primera vez una carta. Él lleva un departamento en el Monell Center que se dedica precisamente al estudio de las características analógicas de los alimentos y de los fármacos. Hace una carta y se da cuenta que los aceites pican. Y dice, ¿cómo van a picar los aceites? Eso no me han dicho a nadie. Y se queda con se da cuenta de que la sensación de picor en garganta era la misma que él tenía cuando en ese momento estaban estudiando en Estados Unidos cómo enmascarar un fármaco muy conocido para que los niños se lo tomaran en jarabe. Enmascarar ese picor. Ese fármaco era el ibuprofeno. Y el jarabe ya imagináis cuál es. Bueno, pues a partir de esa iniciativa, la curiosidad de este científico hace que identifica y aísla en el aceite de oliva virgen extra una sustancia que se llama oleocantal, óleo de aceite can de picar, y él la ha leído y le pone oleocantal. Y dice, bueno, si pica igual que el ibuprofeno tendrá las mismas propiedades saludables, y se da cuenta que efectivamente funciona como un antiinflamatorio natural. Natural. Bueno, pues a partir de ahí surgen estudios. En el año 2009 se publica uno, dice que el oleocantal podría ser útil a prevención y tratamiento de Alzheimer. Se siguen sacando datos. Otro ayuda a disminuir la comunicación de proteínas anómalas, la famosa beta-amiloide característica de los afectados por el Alzheimer. Este señor viene a Málaga, se enamora de Málaga, lo llevamos a ver los olivos monumentales, a lo que deberíamos ir todos, y sentirnos pequeños allí. Y fijaros, otro tipo de estudios sobre el oleocantal, pues demuestran efectividad en el mieloma múltiple, destruye las células cancerígenas sin dañar las células que están sanas, inhibe la agregación plaquetaria, actividad citotóxica in vitro sobre células de canceroma, de células de melanoma humana. O sea, fijaros de un dato, de una experiencia sensorial lo que ha salido, ¿no? Y lo que seguirá saliendo. Bien, pues resumiendo, las dos grandes potencialidades del aceite de oliva virgen extra de la salud humana son, por un lado, la composición acídica favorable, ese ácido oleico en mayoría, y por supuesto la presencia de esos componentes menores, polifenoles, vitamina E,
que hemos visto. Si a esto le añadimos que hacemos los platos más apetecibles y más saludables y mejor digeridos, pues estamos hablando de un alimento insustituible y maravilloso. Y con calorías, claro, tiene las calorías por gramo. Pero es que el tocino tiene las mismas, pero no tiene las mismas propiedades nutricionales. El de girasol también. Y el de recino. Todos tienen 9 calorías, pero no las mismas propiedades nutricionales que saludables. Fijaros, ¿sabéis que desde el punto de vista del ácido graso, el aceite de oliva virgen, el alimento más parecido es la leche materna? Por eso la leche materna se puede dar, por eso el aceite de oliva virgen se puede dar desde los 4 meses. Antes que los garbanzos, antes que la miel, antes que la carne, antes que el pescado, con las primeras papillas. Y siempre su consumo lo antes posible y mantenerlo evidentemente a lo largo de la vida. Yo cada vez que veo a un cura, porque estamos en una zona que somos cristianos la mayoría, le pregunto, mire usted, cuando reciba un niño, cuando le dé la extracción, por lo menos le saca un bien hecha, no le ponga girasol. ¿Vale? Bueno, propiedades saludables. Pues fijaros, hay un refrán que dice que el vino calienta y el aceite alimenta. Pero claro, el carácter efectivo del vino, el aceite no lo puede tener. Nosotros cuando abrimos una botella de vino, nos la tomamos directamente, no la dejamos para otro día. El aceite no, el aceite lo podemos utilizar, por eso no es tan caro como parece. Cuando los pacientes me dicen que el aceite es caro, digo, más caro un cubata. ¿Cuánto te dura un cubata? ¿Cuánto te dura una botella de aceite de calidad? Y si es de mala calidad, más olor, más sabor, menos botella hay que tener, menos calorías también. Bueno, fijaros, la principal propiedad antioxidante, ya se lo ha comentado la doctora Magdalena, que antes de presentar, lo que pasa es que no estaba así. Mirad, nos defiende de la selección celular, con lo cual nos previene de enfermedades y de la vejez prematura, gracias a los leicos y a los componentes minoritarios que hemos dicho antes. Por otro lado, tenéis que saber que si perdemos la guerra, los radicales libres pues nos comen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que envejecemos antes, más problemas de arteriosclerosis y con más antelación, más posibilidad de cáncer tanto en épocas juveniles como más tarde, más probabilidad de enfermedades neurodegenerativas, cataratas, alergias y nos duele todo el cuerpo, claro, nos duele el cuerpo. Con lo cual estamos hablando de un alimento maravilloso para evitarlo. En la piel, ya sabéis que es un regenerador natural de la piel. Después me imagino que lo comentarán mis compañeros, pero yo solamente os dejo con este refrán. Si tienes los ojos malos, límpiatelos con aceite. Al menos, si no se te curan, se quedarán relucientes. ¿Vale? Bien. ¿Sabéis cuál es el primer jabón con marca comercial de la historia? Ahora es muy famoso. El jabón de Alepo, qué pena. Después vino el jabón de Marsella, ¿no? Y a este pie llegó el jabón en la granja. Los verdaderos son los más mayores, ¿no? Bien. Y ahora los jabones se hacen con vírgenes extras. Y todas las cremas, incluso ecológicos y de alta gama, con lo cual estamos hablando de un alimento que en este caso es un cosmético maravilloso. Desde el punto de vista del aparato digestivo, pues disminuye la secreción de ácido gástrico, un antiácido, baja la actividad secretora del páncreas. Sabéis que el páncreas cuando se acelera pues nos ponemos muy malitos. Mejora el vaciamiento de la vesícula biliar, mejora la absorción intestinal de diversos nutrientes y en ayuda a mejorar el estreñimiento crónico no complicado. Si tenemos un problema grave con mucho aceite que tomemos, pues nos vamos a mejorar ese estreñimiento. Desde el punto de vista del sistema óseo, pues mantiene los huesos más sanos, gracias al ácido oleico sobre todo, beneficia el crecimiento óseo en la infancia, pero también limita la pérdida de calcio y la senectud, la famosa osteoporosis. Sistema cardiovascular ya lo sabemos todo, ¿no? Baja el colesterol malo, sube el bueno, disminuye la presión arterial, disminuye la capacidad de oxidación de la LDL de gran efecto aterogénico, como sabéis. El sistema inmune, lo hemos visto antes, pues es una especie de potenciador del sistema inmunológico contra el ataque de microorganismos, de bacterias, de virus, etcétera, etcétera. Sobre la diabetes también está demostrado científicamente que mejora el perfil lipídico del diabético, baja la glucemia por tanto, y baja los requerimientos de insulina. Y sobre el cáncer, pues mira, lo que dice el amigo Eduardo Cid, que lleva más de 30 años investigando aceite de virgen en este cáncer, ¿no? Él dice, él trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, él dice que previene el cáncer, ralentiza su avance, frena la proliferación celular y genera cambios en el tumor que le llevan a morirse, al tumor, no al paciente. Los tumores son de menor malignidad en personas que siguen dieta basada en el aceite de oliva virgen, como la dieta mediterránea. Ojo, el aceite de oliva es un alimento milagroso, siempre en el contexto de una dieta mediterránea, acompañando al pescado, a los cereales, a la fruta, a la verdura, a los frutos secos, al vino de moderación, evidentemente, ¿vale?
en ese contexto, ¿no? Un alimento milagroso. Y ojo, porque con un consumo de alimento no puede frenar el cáncer, ¿eh? Solamente el aceite no lo consigue. ¿Qué es lo que recomienda? Aproximadamente un consumo de 50 mililitros día. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, mantener su consumo durante toda la vida. Bien, ya sabéis que también, gracias a su antioxidante que hemos visto antes, combate el envejecimiento y el deterioro cognitivo, pero a pesar de todo esto siempre hay que seguir haciendo más investigaciones. Y tenemos una investigación 100% española, que es el estudio Predimed, que todos los días da una noticia saludable, ¿eh? Un estudio que lideró el amigo doctor Ramón Estruch en el Hospital Clínico de Barcelona, que son 17 nodos a nivel nacional y con un volumen de 7.500 pacientes de cierta edad con factores de riesgo cardiovasculares, que los dividen en 3 grupos. Uno, empiezan a alimentarlo o siguen un patrón de consumo de dieta mediterránea enriquecida con 50 mililitros diarios de virgen extra. Otro, el mismo patrón de dieta mediterránea, en este caso con 30 gramos de frutos secos. Y otro, bueno, una dieta baja en grasa, según el Instituto Americano del Corazón. Esa dieta baja en grasa se dio rápidamente cuenta que no teníamos prácticamente ningún beneficio. ¿Qué beneficio, qué conclusiones empezaron a salir con este estudio? Fijaros, la primera, una dieta mediterránea suplementada con frutos secos y AOVE reduce en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares en esos pacientes estudiados. 30%. Fijaros qué dato. 30%. Eso no lo consigue ningún fármaco que yo sepa a día de hoy. Más, parece mejorar la capacidad cognitiva de las personas mayores del estudio. Reduce el riesgo de ictus. Previene la destrucción ósea, la famosa osteoporosis. Reduce un 40% el riesgo de padecer diabetes. Un 40%, solamente siguiendo un patrón de consumo de dieta mediterránea. Simple y llano. Más cositas de este estudio. Reduce el riesgo de arteriopatía periférica, enfermedad inferior en el 66% de las personas del estudio. Ayuda a prevenir la respiración auricular, que ya sabéis que es la primera causa de arritmia en este país. Revierte el síndrome metabólico, el famoso síndrome metabólico. Reduce un 68% el riesgo de desarrollar cáncer de mama en estas pacientes. Estamos hablando de datos tremendamente interesantes. Y uno de los últimos, bueno, pues reduce el 44% de riesgo de retinopatía diabética, que ya sabéis que es la primera causa de ceguera en diabéticos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí surge el estudio Predimed Plus, que además de esto, pues hacen que a estos pacientes que hagan un poquito de deporte para ver si desarrollan menos diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Pues por ahí van los tiros. Y además de eso se ha demostrado una dieta mediterránea rica en ácidos grasos saludables, en AOVE o frutos secos, no lleva a un aumento de peso en comparación con una dieta baja en grasa. Uno de los falsos mitos que están parece que la aceite en contra. Depende con qué te tomes de acompañante y depende del estilo de vida que hagas. Bien. Pero claro, estamos en un momento que España se encuentra pues, entre los líderes europeos de obesidad infantil. Y son cifras alarmantes y están ahí, y hay que respetarlas, ¿no? Un 30% de la población infantil entre 6 y 12 años tiene sobrepeso. Pero es que la mitad de la población española tenemos sobrepeso, yo me incluyo, Yo me incluyo. Por lo cual, bueno, algo habrá que hacer. Yo el primero. Y lo más importante es esto, y creo que la doctora estaremos de acuerdo, ¿no? Educación, modificación de hábitos. Fijaros si esto es estilo de vida mediterráneo o esto es estilo de vida mediterráneo. Aprender de los mayores, comida lenta, hacer un poquito de ejercicio, el que pueda que se eche una siesta, pero no de viajes a mi original, por favor. Porque tenemos que tener tiempo o intentarlo para comprar, para cocinar y para comer. Si no es una pizza, en el microondas no lo comemos por el pasillo. Difícil. Y por supuesto hacer un poquito de ejercicio y así. Bien. Y aprender de esta gente. Estos son enciclopedias vivientes. Y por supuesto no nos olvidemos nunca de los paseos saludables que se hacen entre pueblos. Estos son mi familia. Mi padre ya no vive, Paco Lorenzo, de Marbella de toda la vida. Pero bueno, dice un refrán que pan, aceite y vino hacen camino. Corriendo o andando, claro. Bueno. Solamente os dejo con esta reflexión. Al final la dieta mediterránea creo que tenemos un gran problema de relación entre los seres vivos y los recursos del medio. Antiguamente, pues nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues trabajaban de sol a sol. Hoy en día trabajamos también mucho, muchísimo. Pero es un trabajo más de sentadilla, ¿no? Como digamos, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos hoy en día es que tenemos dieta mediterránea los 365 días del año y en las 24 horas del día tenemos los supermercados abiertos. Ya no tenemos que hacer ese esfuerzo físico para conseguir lo que teníamos que comer antes, ¿no? Si le preguntamos a una persona mayor que qué es lo que comía antes,
como el padre de Antonio Garrido que está aquí, el señor que acaba de poner todas aquellas cosillas ahí, pues decía, pues yo había veces que comía garbanzos, desayunaba garbanzos, cenaba garbanzos, y el día siguiente lo mismo, ¿no? Ha cambiado muchas las cosas, pero bueno, podemos seguir un patrón de consumo interesante. El problema es ese, que hoy en día, bueno, pues comemos más, demasiado, hacemos menos ejercicio y al final, bueno, pues pasa lo que pasa. Bien, dejamos con esta frase del gran Maimónides que decía que la mayoría de las enfermedades que sufre el hombre son consecuencias de una alimentación deficiente o desmesurada. A día de hoy, en este contexto, desmesurada. También decía que las grasas de las entrañas del animal son demasiado nutritivas y producen una sangre fría y espesa. Fijaros la manera más sutil de decir colesterol, ictus, etcétera, etcétera. Pero me quedo con la frase del gran Federico Soliguer, profesor nuestro de la Facultad de Málaga, especialista de criminología muchísimos años en Calvaya, que tuve la posibilidad de presentarlo en este gran templo de la cultura magalleña que la tenía un año, y nos soltó este pildorazo que decía que el aceite de oliva virgen es la única grasa que no es perjudicial para la salud. Y se acabó. Bien, recordaros que el mundo del oro líquido es nutrición, es gastronomía, como vamos a ver a continuación, no se nos olvide lo importante que es la gastronomía, no tener miedo a la hora de cocinar con virgen extra. Es nutrición, es salud, es paisaje, es medio ambiente, es ideología y por supuesto es patrimonio. Estos molinos que están en el pueblo de Riogordo y que todos los años la Asociación Legal con el Ayuntamiento y el Museo Etnográfico lo ponemos en funcionamiento, tiene 400 años para que la gente vea cómo se elaboraba el aceite antiguamente. Porque creo que es importante saber de dónde venimos y ver a dónde vamos. Empezamos con una frase que decía que solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Esperemos que a partir de esta jornada conozcamos mejor el virgen extra, su cultura, su salud, y a partir de ahí lo defendamos donde sea menester. Solamente os dejo con esta frase que dice, por favor, cocinen, consuman, prescriban, regalen aceite de oliva virgen extra. ¿Para qué? Para regar la salud, vuestra salud, la de sus pacientes, la de sus seres queridos. Y os dejo con esta frase que nos dejó un señor agricultor en Alicante en uno de estos congresos, que nos dijo que el aceite de oliva virgen es la fuente por donde vuelve al corazón el alma de la tierra. Yo creo que eso resume un poquito lo que acabamos de hablar. Así que, como dice el refranero sabio, cada mochuelo solivo no hilo, ahí va, y muchísimas gracias.